Bienvenido de vuelta al podcast. En el episodio de hoy hablaremos sobre algunos de los partidos más relevantes del fin de semana. Creo que se puede extraer bastante de cuatro de ellos, que son los que trataré, y sobre todo en torno a la temática de los futbolistas jóvenes. Por eso titulo el episodio de esta manera. Los niños están bien, la nueva generación está bien, está creciendo y ya ha dejado bastantes joyas interesantes y bueno, este fin de semana sirvió para consolidar o para dejar también nuevos destellos de estos futbolistas. Los partidos que analizaré serán Osasuna 2, Real Madrid 4, Darmstadt 2, Bayern 5, Atlético 0, Barcelona 3 y United 4, Liverpool 3. El partido que no podría faltar, el partido más importante del fin de semana. La FA Cup no le doy tanta importancia como a la lucha por la Premier League, obviamente, pero bueno, fue muy importante y también deja algunos apuntes curiosos. Este fin de semana, como comentaba, ha habido exhibiciones o partidos muy buenos de jóvenes como Musiala, Cubarsí, Kobe Mainoo, Héctor Ford o Fermín, los tres del Barcelona, el central Cubarsí, el defensor o lateral Ford y Fermín, un futbolista que para mí es un vínculo excelente de las dos líneas ofensivas, bueno, del medio campo y de la línea ofensiva. Comenzaré por el partido de Osasuna 2, Real Madrid 4. Aquí en este partido vi una mejoría en el juego del Real Madrid, aunque de nuevo el resultado creo que puede confundir un poco lo que fue en realidad. Porque los resultados últimos, como el partido contra el Celta, maquillan un poco un partido que sí fue resuelto sin complicaciones ofensivamente, pero que defensivamente no fue tan sencillo como aparenta. Igual que en el Celta, le vuelvo a decir, no fue brillante en defensa el Real Madrid, de hecho dejó bastantes puntos a analizar sobre los problemas defensivos que ha presentado últimamente el Real Madrid. Podemos recordar que prácticamente toda la temporada fue una defensa excelente. De hecho es el mejor inicio en cuanto a goles encajados, me parece, de los últimos años o incluso en muchísimo tiempo del Real Madrid. Pero bueno, no es demasiado endeble este Madrid, pero si consideramos si consideramos encima las bajas en defensa, no es un drama. Estos problemas defensivos se ve en el futuro cercano la vuelta de Courtois y de Militao que deberían ayudar a solucionar un poco estos problemas. También seguramente fichajes en la ventana de transferencias, pero bueno, como digo, no es demasiado endeble y si consideramos esto, pues no es algo dramático o algo por lo que perder la cabeza. Fue un partidazo ofensivo, eso sí, en el aspecto ofensivo, en el ataque, fue muy bueno y también comentaré adelante los problemas en defensa que yo detecto. Mucha fluidez en ataque, un ataque muy fluido como siempre y movimiento constante alrededor de la bola. Ya se ha comentado mucho, lo comentaba antes de conocer el concepto de desorden ordenado o caos ordenado, muchos suelen decirle así. Este movimiento, como digo, constante alrededor de la bola que ayuda a los futbolistas del Real Madrid a generar espacios y aprovechar la cercanía entre todos ellos. Muy relacionista este concepto. Dejando fuera lo de Vinicius, que lo comentaré más adelante, me enfocaré un poco en comentar lo que hizo Vinicius. Hay algunos puntos altos en ataque. Me gustó el gol entre Fede Valverde y Carvajal. Fue un gol hermoso, bellísimo, el 1-2. Toques bellísimos de ambos que generó un gol de fantasía. También el gol de Brahim me parece un muy buen gol. Nace de un pase de Lunin que irónicamente o de manera curiosa desobedece a Toni Kroos. Toni Kroos indicaba el camino, Lunin desobedece y encuentra a Brahim en una muy buena posición para generar el gol que, como digo, me pareció muy bueno. En cuanto a los problemas defensivos, la defensa 4-4-2 que utiliza el Real Madrid creo que funciona estructuralmente, creo que no deja demasiados espacios gigantes, pero tiene algunos errores. El Osasuna podía recibir fácilmente en los intervalos entre los defensores, el espacio horizontal entre cada uno de los defensores. Y creo que esto tiene mucho que ver, o prácticamente todo que ver, con que Tchouaméni no es central y no tiene esta lectura de un central o la interpretación de un central para estar moviéndose constantemente y siguiendo a los corredores que llegan a su zona. De hecho, incluso como pivote tampoco es el mejor siguiendo estos corredores. Destacaba la realización del partido, la transmisión que estaba viendo, que había 3 ocasiones de gol para cada uno de los equipos al minuto 40. Que haya 3 ocasiones para el Real Madrid es lógico contra un rival como el Osasuna, pero que el Osasuna hubiera tenido esas 3 mismas acciones u oportunidades, creo que refleja un poco la falta de dominio en esta zona, como digo, en la capacidad del Osasuna,
para recibir, de los delanteros del Osasuna, para recibir en la línea defensiva del Real Madrid. También se debe a que Carvajal sube bastante, pero bueno, Carvajal cuando sube también aporta mucho en ataque, entonces no me parece tampoco un error estructural o algo que achacar demasiado al Español. Un movimiento constante también alrededor de Tchouaméni, de varios futbolistas del Osasuna. Como digo, no es un excelente seguidor o traqueador de estos corredores, de la gente, de los atacantes que atacan a su espalda, a una redundancia. Camavinga también me gustó mucho. Bueno, él fue un punto alto en la defensa del Real Madrid. Ya ha sido por 2 partidos consecutivos una exhibición jugando como 5. Muy activo de nuevo, excelente defendiendo los espacios amplios, que es lo que hace mejor. Y también Lunin se vio bastante bien en algunos puntos. De hecho, genera una salvada clave en el partido. En general, los mejores del partido para mí fueron Rüdiger, que no lo había comentado en esta parte de la defensa porque no lo considero para nada un responsable de algunos problemas que hay en defensa del Real Madrid. Todo lo contrario. Rüdiger me parece que estadísticamente no destacó. De hecho, revisé las estadísticas y no hay demasiado que comentar o que destacar. Pero me gustó mucho lo que vi en el campo de él. Avanzaba la línea, también cuidaba mucho la línea defensiva, organizaba a los futbolistas a su alrededor y, más importante aún, presionaba constantemente al receptor y evitaba algunas llegadas. Esto me parece fundamental por lo que comentaba, porque había muchos futbolistas de los Osasuna en un movimiento constante. Entonces Rüdiger fue el responsable de que esta presión o este avance de los Osasuna no trajera mejores frutos para el equipo rival. Me gustó su partido, como digo. También me gustó mucho el partido de Valverde. Para mí Valverde es el ejemplo del mediocampista total. Es un excelente futbolista. Él sí destacó más estadísticamente. Lo que se ve en el campo de él también usualmente es muy impactante. Físicamente, por interpretación, es muy bueno. Y bueno, generó 2 recuperaciones. Logró recuperar 2 veces. Fue el futbolista que realizó más toques en el último tercio junto a Vinicius. 28 los 2. También fue un buen ganador de duelos por aire, que es algo vital en el Real Madrid, como he dicho prácticamente toda la temporada. El Real Madrid no tiene muchos cabeceadores élite, entonces a un buen Valverde por aire te garantiza muchos duelos ganados, pocos balones, rebotes perdidos, que puede generar muchísimos problemas en el medio campo. Entonces esto es algo clave, como digo. 4 pases clave también y 3 asistencias. Una de ellas un poco rara, la que asiste a Vinicius, pero bueno, finalmente 3 asistencias para el futbolista, que para mí es un jugador gigante y lo considero el mejor 8 de la temporada. Lo decía desde octubre en TikTok. De hecho, tengo pues ahí el video en mi cuenta. Bueno, creo que está archivado. Pero lo consideraba el mejor 8 del primer tramo de la temporada. Y estos últimos meses no han hecho más que consolidarlo. Incluso cuando el equipo no juega en su mejor versión, Fede Valverde ha dejado muy pocos partidos grises o partidos malos. Creo que es un futbolista absolutamente fundamental en el Real Madrid. Creo que sin él se colapsarían muchas dinámicas y muchas herramientas de Ancelotti. Entonces, un futbolista genial el uruguayo. Y por último, alguien que merece su propia reflexión, que fue el mejor futbolista del partido, es Vinicius. Esta temporada creo que está intocable, está intratable y solamente un futbolista, un atacante, lo puede hablarle directamente, puede tocarle, que es Mbappé. De hecho, Mbappé estadísticamente está superior, está más arriba, pero creo que Vinicius, el impacto que ha tenido en la Champions fue la razón por la que el Madrid está clasificado a cuartos de final. Y algunas exhibiciones como las de ayer demuestran una evolución más en su juego. Esta temporada es otra evolución en el juego de Vinicius, que ya ha tenido varias evoluciones y algunas de ellas muy importantes. Y creo que esta también es muy importante y es relevante tenerlo en cuenta. Si lo pones en la derecha, en este punto de la temporada y de su carrera, creo que rendirá. Creo que generará cifras también élite. Podría pasar su cifra goleadora en esta temporada porque, también lo comentaba en Twitter, registra sus mejores números en cuanto a definición. Le toman mucho menos tiros generar un gol y se nota también por la zona que ocupa, porque es un 9. Bueno, juega de 9 en algunos casos. Es extremo izquierdo, también, como digo, ha jugado como 9. Y esto se debe a que simplemente es un genio ofensivo. Creo que solamente es eso, es un futbolista genial. Un atacante total, igual de completo, yo lo considero, que Mbappé. Puede ser un goleador
Bueno, en esta temporada, como digo, no está muy lejos en la cantidad de tiros que necesita para marcar, pero estuvo lesionado 3 meses, casi 3 meses, entonces obviamente se va a separar en ese aspecto. Pero como digo, por adaptabilidad, no creo que le pierda o que pierda mucho el argumento contra Mbappé, en mi opinión. El primer gol que marca es de un 9 puro también. Es una muy buena recuperación que finalmente es algo que suele hacer o que tiene que hacer un futbolista en esta zona. Y una definición también excelente. Tuvo otra en el minuto 7, tuvo una acción similar que no logró marcar. Pero bueno, el segundo también es un golazo escandaloso de 9, de un 9 élite absoluto, un super élite, que demuestra inteligencia, demuestra calidad para poner el balón donde quiere ponerlo. Y también un repertorio de remates cada vez más amplio. El remate era algo que se le criticaba mucho a Vinicius y su forma, si se compara una imagen con la otra desde algunos de sus partidos más joven con el Real Madrid, es muy clara la diferencia o la mejoría en estos fundamentos. Me parece, como digo, un futbolista que ha crecido muchísimo, que actualmente es uno de los mejores del mundo. Yo lo considero top 3 mundial fácilmente. Y contribuyó mucho, o bueno, fue, como digo, el mejor del partido y clave para que resolviera un partido así el Real Madrid una vez más. Un partido que resuelves con un esfuerzo mediano, un esfuerzo que no digo sin despeinarse, porque como digo, hubieron algunos problemas en defensa o algunas cosas que costó al equipo, pero sí medianamente esforzándote, no a totalmente... No con toda la gasolina de tu tanque lograste resolver este partido. Esto es clave para mantener el ritmo de los próximos meses, seguir acumulando este tipo de victorias. De hecho, no hacen falta tantas victorias para que el Real Madrid logre llevarse esta liga, la Liga Española, y enfocarse más en la Champions. Pero bueno, el fundamental Vinicius en esto, Valverde también, como mencionaba, creo que si pierdes a Valverde, sería más grave que la pérdida de Bellingham, que también ha sido bastante drástica y seguirá siendo una baja por otros partidos más. Pero es importante seguir sacando estos resultados, los resultados como sea, para seguir mejorando y seguir recuperando estas piezas defensivas y a un Vinicius en cada vez mejor dinámica. Sobre el Darmstadt 2, Bayern 5, también hay mucho que analizar, pero creo que las conclusiones de este partido, un poco similar a lo del Real Madrid, deben ser tomadas con una pizca de sal, no deben ser tomadas tan serio o como verdades absolutas para el resto de la temporada. Yo creo que este Bayern es un equipo que me parece hueco. No digo que sea malo, obviamente, pero me parece que le falta algo de fuerza interna y aparenta ser un equipo más solvente de lo que creo que es. Y esta cara del Bayern, esto es la cara que ha mostrado en los últimos partidos, ha sido de un equipo aplastante, pero creo que aplastante contra equipos de cierto nivel, de un nivel un poco más bajo. Creo que esto no es replicable. Si estas dinámicas, no creo que estas dinámicas funcionen contra equipos top, de equipos absolutamente élite, como el Arsenal, por ejemplo, en la Champions League. Kim Min-jae y Upamecano otra vez suplentes. Apostó Tuchel por una línea de Guerreiro, Dyer, De Ligt y Kimmich. Kimmich por la derecha, de nuevo. Una línea estable, pero algo similar a lo que comentaba, creo que no es apta para los mayores partidos. Creo que Kim Min-jae sigue siendo su mejor defensor. Yo lo considero el mejor defensor de Alemania directamente. De la Bundesliga. Creo que sigue siendo su mejor defensor y veo difícil que no apueste por él en partidos realmente top. Y creo que el partido ante la Lazio no fue un partido absolutamente top. Fue un partido fundamental, obviamente, porque de eso dependía su clasificación, tenía que remontar, pero no era un nivel tan exigente como los que se vienen, como lo fue Leverkusen, por ejemplo, o como va a ser la eliminatoria contra el Arsenal. Creo que es muy aprovechable también atacar el punto ciego de Dyer, moverse a sus espaldas. Entonces esto es algo que también veo fundamental para que no replicará en los partidos más importantes. Creo que no utilizará a Dyer y si lo utiliza, y sobre todo si lo utiliza sobre Kim Min-jae, si no utiliza a Kim Min-jae y apuesta por el inglés, creo que sería un grave error y simplemente no creo que pase. Entonces quizá está subiendo un poco la confianza de este equipo, de esta línea defensiva, pero si finalmente no será la línea en el día más importante, no le veo mucho caso a seguir experimentando con esto. De nuevo vimos a Goretzka muy bajo, bajando a la altura de los centrales para deliberar un poco más a Pavlovic en el centro del campo y dar más libertad también a Guerreiro, que sube por la banda izquierda, sube muchísimo, es prácticamente un carrilero. Y también vimos a Kimmich por derecha, y Kimmich por derecha es excelente desde el pase, obviamente,
pero es excelente desde el pase en una zona donde está muchísimo menos cubierto. Y de hecho, aislar a un futbolista tan bueno desde el pase en la banda, creo que es oxígeno para ese perfil. Y de hecho es la razón por la que, ya lo he comentado, para mí Trent está mejor en la banda que en el centro del campo. En esta zona creo que sería el mejor asistidor de Harry Kane, como vimos en el 1-2. Este tipo de acciones desde el pase, perdón. Es estadísticamente brutal en esta zona Kimmich porque, como digo, dejarlo un poco más aislado le da tiempo para pensar y le da tiempo para armar mejores acciones, mejores pases. Estadísticamente, completó 5 pases clave. Esto es genial. 15 pases al último tercio. También adelantar al equipo de esta forma es absolutamente brutal y es una ventaja competitiva increíble. 14 pases progresivos, prácticamente todos sus envíos o todas sus acciones son enfocadas en llevar al equipo más arriba. Y sobre todo con este nuevo estilo del Bayern de Tuchel es fundamental, porque el Bayern de Tuchel apuesta mucho por liderar el juego hacia las bandas, llevar el juego hacia las bandas y dejar un poco más solo el centro del campo. Entonces, un Kimmich por esta zona que esté en esta forma y que además le potencies de esta forma, seguirá trayéndote ventajas muy buenas y retribuciones muy buenas. 14 pases progresivos, como digo, y 3 centros al área. Con un futbolista como Harry Kane y un futbolista tan móvil y que está rondando siempre como Thomas Müller, creo que es una cualidad que no puedes desaprovechar de Kimmich. Entonces yo lo dejaré aquí. Y como digo, es un ejemplo de por qué no se mueve a estos laterales tan buenos desde el pase de su zona, porque es mejor mantenerlos ahí. Creo que será una buena noticia que el Bayern juegue con Kimmich por derecha en la Champions League y veremos cómo le funciona. También tengo otra reflexión, un par de reflexiones más tácticamente sobre el Bayern. Y la primera es una anotación sobre cómo recupera tan rápido el balón el Bayern, cómo es de efectiva su presión. Al minuto 15, el Bayern estadísticamente tardaba 5.9 segundos en recuperar el balón. Y el Darmstadt estaba muy alejado de esto, con 18.9 segundos para hacer lo mismo. Obviamente la diferencia de plantillas es lo que genera esta diferencia tan grande. Pero bueno, ¿por qué recupera tan rápido el Bayern a pesar de tener distancias tan grandes entre cada uno de sus jugadores cuando tiene el balón? Si tienes el balón con tus futbolistas muy alejados, cuando lo pierdas será más difícil acercarlos o tardarás más acercándolos y recuperando. Pero el Bayern recupera más rápido a pesar de esta distancia. Creo que se debe a una activación muy rápida de cada uno de los futbolistas, obviamente. Esto requiere una concentración alta también. Y porque el rival obviamente envía más el balón en largo, divide un poco más el balón porque no puede construir o tocar mucho contra el Bayern. Con un equipo que es un línea por línea, jugador por jugador, es muchísimo más grande y es superior infinitamente muchas veces que los bávaros. Por esto dividen y se cierra muy bien el equipo en despejes del rival. Cierra muy rápidamente. Aquí tienen que ver esas dos cosas, la activación y que el rival envíe en largo constantemente. En la segunda parte de este partido, de hecho, vimos un 4-2-2-2, una especie de un planteamiento así, muy junto, que ayudaba a recuperar envíos largos del arquero rival, ganarlos por aire. Y aquí hay otro punto muy importante, que es que los tres de atrás del Bayern van muy bien por aire. Los tres defienden muy bien este tipo de acciones y ganan muchos de estos duelos. Goretzka, De Ligt y Dyer creo que son cabeceadores muy buenos y muy aptos para completar este tipo de acciones o utilizar su cuerpo para dar estas ventajas al equipo. Aunque el ímpetu de esta presión también puede llegar a fallar, como vimos en el 1-0, que es una jugada brutal de Honsack, no sé si se pronuncia así, yo le escuché la transmisión en alemán y pues no puedo replicar su pronunciación. Te deja muy pocas opciones para corregir esta presión tan rápida, tan impaciente en algunos aspectos, te deja muy poco espacio para corregir tu error. Lo vimos, como digo, en este gol. Si tus futbolistas cierran y no tienen espacio para volver a perseguir al rival, el rival se les escapa y termina con una oportunidad muy clara de cara a puerta. Así es como recupera el Bayern. Y la otra reflexión es cómo construye el Bayern. Y aquí, en este punto, destaco que la amplitud es la clave de este equipo. Es la clave de esta faceta del Bayern de Tuchel. Su faceta final, seguramente, porque saldrá al final de temporada el entrenador. Goretzka baja, como digo, y se pone en la zona del central por izquierda. Esto abre el carril para que Guerreiro, que toca muy bien, ya lo hemos comentado, suba. Pavlovic también baja y se mueve constantemente, entonces es constantemente una opción de pase.
y es muy inteligente, es un futbolista que hace movimientos muy maduros y muy prudentes. Sané también entra, se va por dentro, se centraliza un poco, como Rafinha en el Barça, también lo hemos visto, y esto da espacio por derecha para que Kimmich pueda subir. Entonces aquí vemos otra de los beneficios del equipo que da Kimmich, que es su mejor pasador seguramente. Este futbolista puede subir por la derecha. Musiala y Kane suelen estar a la misma altura, que también ayuda a hacer apoyos a los futbolistas que estén cerca. Kane baja y también funciona de enganche por su toque tan bueno y su inteligencia tan privilegiada que tiene. Y pasa el balón también al espacio que dejó. Esto también lo comentaré en el caso del Barça porque es algo que hace el equipo de Xavi también. Y Müller descolgado pues es un peligro todo el tiempo, rondando por el área, por el pase también, la visión que tiene y la capacidad rematadora. La acción más repetida del Bayern en esta construcción, yo la que vi fue la siguiente, era llevar el balón por fuera, como digo, la amplitud es lo más importante del equipo, abriendo al rival, el rival se va hacia las bandas a donde estás mandando el juego, que casi siempre es un 4-4-2 el rival, entonces se puede abrir un poco más, aunque versus este rival vimos también un 4-3-3 bastante amplio en algunos puntos del partido. Con el rival más abierto se encuentran opciones por dentro también, por el movimiento de Musiala y de Sané, que como decía estaban a la misma altura. Ellos pueden pueden jugar por dentro y ahí son una opción de pase. Se puede aprovechar también a Kimmich aislado con el rival tan abierto, ya lo había comentado. O también se puede apostar directamente por saltarse el mediocampo, como se hizo contra la Lazio también. Saltarse el mediocampo, no disputar los duelos ahí, llevarlos hacia arriba o romper las líneas directamente desde el pase a través de los centrales. De hecho, los centrales, principalmente De Ligt, Kimmich y Pavlovic, los tres registraron más de 10 pases al último tercio en el partido. Entonces aquí queda bastante claro que Pavlovic y De Ligt en la primera línea rompen mucho los carriles o las líneas del rival, y Kimmich también pues logra subir el balón. En la segunda parte también vimos un 4-3-3 del Bayern con Musiala de enganche y los atacantes eran Tell, Harry Kane y Gnabry. También muy amplio este equipo. Entonces así es como veo yo la construcción del Bayern. Me gusta bastante, como decía, pero no estoy seguro si se puede replicar esto mismo ante un rival de mayor nivel, ante un rival que presione mejor, que sí esté dispuesto a llevar el juego por el mediocampo. No sé cómo este mediocampo tan ligero, tan endeble, tan frágil, también lo considero en algunos aspectos, pueda competir contra esos equipos. Y bueno, Arsenal, Real Madrid también y Manchester City, los principales competidores y los que están del lado del Bayern en su misma llave, en la Champions, apostarán por esto 100% seguro. Y en el gol de Musiala, que sirve para empatar el partido, me gustó mucho Pavlovic, la manera en la que arrastra el balón, muy prudente y muy inteligente, como comentaba. Y aquí quiero destacar o quiero detenerme en ese futbolista en particular. También lo haré con otro más adelante. Porque a mí Pavlovic me parece una revelación al nivel de Pedri. Del Pedri que irrumpió con el Barcelona a los 17 años. Es un poco mayor Pavlovic que el español, pero lleva solo 10 titularidades en su carrera del primer equipo del Bayern y 15 partidos solo con el primer equipo, y demuestra una madurez, una inteligencia y un juicio de jugador mucho mayor, de un jugador más veterano. Tiene un IQ muy alto, obviamente, también esto queda muy claro porque, como digo, es muy joven, ha jugado muy poco más bien, entonces todo lo que logra generar es prácticamente por su talento innato y por su interpretación del juego. Me gusta mucho su fútbol y de hecho vimos la diferencia entre él y otro futbolista un poco más regular como Laimer cuando salió, porque esto dejaba en claro lo bueno que es Pavlovic buscando el espacio y buscando el siempre estar ofreciéndose como una opción de pase. Laimer usualmente hacía malas pantallas, siempre estaba cubierto también por los futbolistas del rival. Estaba cubierto, entonces no era una opción de pase, y su equipo parecía saltárselo directamente en algunos puntos porque pedía y simplemente no recibía el balón, porque estaba también la amenaza de un futbolista rival cercano, que con Pavlovic no suele pasar, porque como digo, su movimiento creo que será élite en esto. Salta también muy rápido a presionar sin escanear a su alrededor. Entonces tiene también cierto punto de responsabilidad en el segundo gol del Darmstadt, porque como digo, no veía a su alrededor de la manera en la que lo hace Pavlovic. Esto demuestra la diferencia entre el suplente y un futbolista tan bueno como Pavlovic.
Finalmente, también hubieron muy buenos minutos de Matistel, como siempre, como suele hacerlo. Una recuperación que no termina en un gol por un error gigante de Choupo-Moting, en lo que contribuyó Matistel. También dejó un buen ejemplo de lo completo que es, porque comenzó como un extremo izquierdo del partido, o bueno, su cameo, y terminaba mucho en la zona central, porque tiene un instinto goleador genial, y un instinto de 9 también, un remate de 9 lo acompaña. Entonces creo que será su mejor zona, pero el hecho de que pueda ocupar ambas y en el mismo partido, en las mismas acciones, pues es una muy buena noticia para el Bayern. Y ahora sí, para cerrar este partido, quiero destacar al mejor futbolista del encuentro, porque el partido del Bayern fue el show de Musiala, absolutamente. Musiala fue el mejor del equipo con muchísima diferencia. Fue liberador de la presión, mediante su control orientado usualmente, y encontraba siempre a un futbolista, a un compañero muy rápido. Casi asiste al minuto 6, empezó el partido así de bien, y tiene una claridad brutal para pasar el balón. Siempre decide bien. Obviamente decir siempre es una exageración, pero en este partido decidía bien casi todas las veces. Decidía pasársela al futbolista con mejor oportunidad para seguir avanzando un ataque. Un buenísimo movimiento en el área. Esto es en lo que es mejor con y sin balón. Sin balón para encontrar estos espacios y encontrar acciones donde pueda rematar. Y con balón simplemente su juego de pies es absolutamente élite. Seguramente sea ya de uno de los mejores del mundo. Casi sin ninguna duda es uno de los mejores del mundo en esto. Y el 1-3 es una obra maestra suya, con una conducción imparable que deja plantados a los futbolistas rivales, y un ejemplo más de esto, de este excelente juego de pies que tiene. Es uno de los futbolistas más peligrosos en área por este movimiento. Y la asistencia también que da a Gnabry en el 1-4 es de una visión increíble. Entonces por eso es tan completo, porque tiene el remate, tiene la capacidad de rematar, la capacidad de moverse con y sin balón, y la capacidad de ver a un futbolista, a un compañero que esté en una buena posición para definir la acción, como es esta asistencia muy bonita que le da a Gnabry. Es un partidazo en todos los aspectos. Estéticamente fue increíble Musiala, increíble, fue muy divertido de ver. Es de esos futbolistas que sí te dan mucho entusiasmo verles en el campo, pero estadísticamente fue brutal, estadísticamente fue otro nivel lo que dejó Musiala, no solamente al ojo del espectador, también lo que contribuyó a su equipo es muy tangible y es muy impactante. 7 pases clave, esa es una estadística brutal, 7 pases clave en este partido, 20 toques en área rival, esto también es algo muy difícil de hacer, y en un rival que se defiende tanto como un rival débil, entre comillas, de la Bundesliga, que vimos cómo causaba problemas para otros de los grandes equipos de Alemania. Es algo muy difícil de hacer, como decía. Y lo que más me parece impactante, lo que más me parece relevante, son los 11 regates completados que hizo. Intentó 14 y de ellos completó 11. Este juego de pies, de nuevo ejemplificado en una estadística. Es un futbolista intratable, Musiala, y llega en esta forma increíble en el tramo crucial de la temporada. Entonces, esta podría ser su primera temporada, no de irrupción, ya las tuvo, ni de empezar a mandar mensajes de que iba a ser un futbolista de élite, sino que esta puede ser la primera temporada de Musiala como un futbolista absolutamente diferencial y como la principal fuerza creativa del Bayern, porque Harry Kane es un nexo entre las últimas dos líneas, y Harry Kane es un definidor y un 9 excelente, un 9 muy móvil y que contribuye en muchísimas fases del juego, facetas, pero Musiala puede tener algo más en su repertorio. Como digo, tiene la visión, tiene el juego de pies, tiene el remate, tiene la inteligencia, tiene también la mentalidad para hacerse con los partidos más grandes, ya lo ha hecho en la Champions. Entonces esta puede ser su temporada de asentarse ya como uno de los mejores del mundo en su posición, que para mí esta posición debería ser el lateral, el extremo izquierdo. Este extremo izquierdo muy móvil que también entra mucho al carril central, como comentaba que hace él y Sané. Entonces me gustaría ver esta evolución aún más. Me da muchas ganas de ver lo que hará en la Champions League, porque como digo, creo que puede hacer destrozos a prácticamente cualquier rival. Si no estoy tan confiado, tan seguro del planteamiento de Tuchel en los partidos más grandes, sí lo estoy de Musiala, sí lo estoy de su capacidad para condicionar cualquier partido que se le ponga enfrente. El penúltimo partido a analizar es este Atlético 0, Barcelona 3. Otro dominio un poco inesperado del Barcelona después del partido contra el Napoli. El planteamiento inicial con el que salía Xavi
que no terminó el partido, fue expulsado. Era una línea defensiva de Héctor Ford, Cubarsí, Araujo y Koundé. Koundé por derecha, como ya ha dejado muchísimos buenos partidos. Hoy volvió a hacerlo, sobre todo en defensa prácticamente. Gundogan bajaba para sacar el balón, también como lo hacía Goretzka en el último ejemplo que estábamos analizando. Y a su altura estaba Sergi Roberto. Un doble pivote. Y Fermín más arriba, en este centro del campo. Joao Félix, Lewandowski, Rafinha eran los tres atacantes. El partido empezó con muy poca intensidad de ambos en los primeros minutos. Parecía que ninguno tenía muchísimas ganas de llevarse el partido, aunque finalmente comenzó a hacerlo el Atlético. Comenzó a jugar mejor el Atlético. Y los primeros 25 minutos fueron un partido bastante malo del Barcelona. Malo en cuanto a ataque, porque no se construía lo suficiente, y malo en defensa también. Vimos lo que ha sido la tendencia de la temporada, una línea defensiva muy estática y muy lenta del Barcelona, que reaccionaba pero no anticipaba al rival. Reaccionaba y no anticipaba. Hemos visto otros equipos que hacen esto también. El City lo hace, lo comentaba en el partido del City, el último que trataba en el podcast. El City hace esto, pero la diferencia, que es muy importante, es la rapidez con la que reaccionan los futbolistas defensivos. El Barcelona reaccionaba muy lento y encima, como digo, no anticipaba. El Atlético sí que anticipaba, lograba anticiparse mucho al avance de los defensores del Barcelona. Y una construcción muy lenta también, la tendencia de la temporada. Y bueno, me voy a adelantar un poco. También un partido definido por la calidad y la creatividad que tiene el Barcelona arriba, sobre todo con Gundogan, el mediocampista, y Lewandowski. El Barcelona construía con Cubarsí, Koundé y Araujo en las primeras líneas, en la primera línea. Ford, como lo hace Cancelo, subía bastante por izquierda, era un carrilero, una especie de carrilero también, y Gundogan estaba muy abajo. Usualmente estaba a la misma altura Roberto, como comentaba, pero también Gundogan bajaba bastante más a la altura del central para ayudar a la salida del balón. El Atlético, su planteamiento era un 3-4-3, entonces 3 defensores, 4 mediocampistas y 3 atacantes. Lo que hacía esto era impedir que el Barcelona pudiera salir por los carriles centrales. Obligaba a entrar por el carril central, que estaba sobrecargado, entonces esto hacía muy difícil la construcción. Si juntas esto, el no tener los laterales con tus futbolistas como Héctor Ford, un carril central sobrecargado, una presión de los centrales del Atlético de Madrid bastante alta sobre tus atacantes y una distancia bastante considerable entre las líneas del Barcelona, pues era muy difícil construir. Aquí está el problema de la construcción del Barcelona. En estos 3 ejemplos, es una construcción lenta, por lo que hace el rival, obviamente, por no responder a lo que hace el rival, por la distancia entre tus líneas y por perder ciertos sectores del campo. Una buena presión del Atlético, como decía, presionar a este espacio, y esto daba mucho tiempo, esta distancia entre las líneas daba mucho tiempo al Atlético de Madrid para saltar a la presión. Y también, como estaban más separados las líneas del Barcelona, podría ganar duelos por aire con muchísima más facilidad. Y anticipaba aún mejor, sobre todo los centrales. Entonces, como digo, me estaba pareciendo un partido interesante de Simeone, de su equipo, pero finalmente el Barcelona acumula muchísimo talento arriba, un talento diferencial y muy abultado. Este talento genera el 0-1 que pone al Barcelona por delante, y en este punto el Barcelona no era superior para mí, no era superior al Atlético como terminó siéndolo toda la segunda parte. Gundogan es élite en ambas fases, en la construcción, en la base y en la acción final más cerca del área rival. Lewandowski tenía un movimiento genial también para desmarcarse y termina asistiendo por este movimiento, asistiendo a Joao Félix, que solo tiene que empujar el balón porque el trabajo lo había hecho Lewandowski. Y Fermín también simplemente es muy bueno. Fermín es muy bueno atacando cerca del área. Lo comentaba, lo encapsulaba un poco en un 9. Lo ponía en Twitter hace bastantes meses. Era un tuit un poco en broma, un poco irónico, porque no es un 9 tal cual, pero es un futbolista con una inteligencia y un movimiento para desmarcarse y para arrastrar marcas absolutamente diferencial también. Esta es su mejor cualidad. Y un buen remate es su segunda mejor cualidad, que también es bastante impactante este remate que tiene. En la segunda parte, que como digo, en la primera parte no me pareció superior al Barcelona nunca, pero en la segunda parte me pareció todo el tiempo superior. Hubo un cambio psicológico muy importante en el que el Barcelona creció y el Atlético se colapsó. Se colapsó con el 0-2. Este 0-2 fue una oportunidad regalada en el que De Paul falla un pase bastante sencillo en la frontal del área.
Samuel Lino defiende muy mal, que para mí fue un partido muy malo de Samuel Lino, siempre en la anticipación o en la lectura del juego, defiende mal, y Lewandowski define perfecto también, como lo que es, como un delantero de absoluta élite, un 9 de absoluta élite, que para mí sigue vigente. También aquí hay una anotación, que es cómo superó el Barça al Atlético de Madrid. Si comentábamos que el Atlético hizo muchas cosas buenas, como explotar la distancia entre las líneas del Barcelona, cerrar el carril lateral, los carriles laterales, y presionar bastante a sus delanteros, ¿qué es lo que hizo Xavi? ¿Cómo ajustó Xavi esto para dar la ventaja a su equipo de nuevo? Me pareció que lo hizo muy bien, manipulando la presión sobre los atacantes, la presión de los defensores del Atlético de Madrid sobre sus propios atacantes. Aprovechaba el ímpetu con el que defendían la primera línea del Atlético de Madrid, y aprovechó su equipo lo mucho que saltaba el doble pivote del Atlético al doble pivote del Barcelona, al Gundogan Roberto. Esta velocidad a la que saltaban fue muy explotable por la dinámica Gundogan, Sergi Roberto y Fermín. Y Lewandowski entra también en un punto un poco más arriba. Gundogan y Roberto se abren hacia los carriles laterales. Lewandowski imita los apoyos y la generación de espacios de Harry Kane, un ejemplo que comentábamos hace poco. Y Lewandowski, Fermín y Joao aprovechaban estos espacios cuando Lewandowski bajaba para generar una superioridad en la zona más delicada y más importante del Atlético de Madrid, que era cerca en su propio campo, cerca de la frontal del área. Es una dinámica muy utilizada por este Barcelona también, eso es algo muy destacable, una dinámica muy de Xavi, y el que mejor lo hace es Lamine Yamal, que jugó este partido, pero no fue la estrella del encuentro como suele serlo. El que mejor lo hace es Lamine Yamal, como decía, porque arrastra al defensor y deja un espacio para el compañero en esa zona donde estaba. Arrastra su marca y ahí puede entrar un compañero. De hecho, vimos que le hacía esto a Mario Rui bastante en el partido ante el Napoli. O también lo aprovechaba él mismo con una pared, o sea, un compañero y una carrera hacia el espacio suya, que en conducción y sobre todo sin balón es imparable Lamine Yamal. Lo bien que corrigió Xavi se juntó también con lo mal que defendió el área del Atlético de Madrid. Fue un partido peor en ese aspecto que el partido ante el Athletic Club. Y eso que hoy tácticamente eran, bueno, en este partido ante el Barcelona, tácticamente eran menos exigidos que en esa vez. Héctor Ford me gustó bastante su partido, principalmente con balón. Sin balón creo que dejó ir algunos corredores que causaron problemas, pero también intervino en algunos aspectos clave. El gol de Fermín también es prueba de su inteligencia para moverse en el área. Un cabezazo que parece muy fácil, pero es fácil porque logra meterse en la zona clave para rematar. También dejó evidenciado también lo mal que defiende el Atlético esta zona. Tiene un IQ ofensivo muy alto en general Fermín. Y yo creo que, como digo, es muy explotable este movimiento al espacio, la búsqueda del espacio perpetuo. Me parece muy interesante, sobre todo considerando que es su primera temporada en la élite absoluta. Un poco como el caso de Pavlovic, eso es lo que lo hace tan destacable. Fue un partidazo de Lewandowski también, que es una forma monstruosa la de Lewandowski en este año, en estos últimos meses, futbolísticamente y mentalmente también. Fue asociativo en este partido, como suele serlo, pero suele serlo más cerca de la frontal del área. Y ahora bajó, llegó a una zona que no es de su zona de confort. Es una zona, como decía, de Harry Kane, de Benzema, de futbolistas mucho más móviles y más asociativos. Pero fue un partido asociativo muy bueno suyo. Marcó y asistió también. Y generó ventajas todo el tiempo con su movimiento. Como decía, el movimiento es lo que hace que sea tan fácil asistir a Joao Félix en el primer gol. También, para finalizar este partido, fue una exhibición más de Cubarsí. Cubarsí anticipaba y defendía hacia adelante, era el único prácticamente del Barcelona que lo hace, porque como ya he dicho, me parece un defensor mucho más inteligente que Araujo. Físicamente Araujo es mejor, Araujo seguramente sea uno de los mejores defensores 1 contra 1 en el mundo, si no es que el mejor, pero Cubarsí es mucho más inteligente y teniendo en cuenta que solo tiene 17, es una locura. Anticipaba y defendía hacia adelante, como decía, y también tuvo una defensa en su propia área genial. De hecho, salvó 2 acciones muy, muy claves, muy difíciles, en el minuto 83 o por ahí. Y fue clave en otra portería imbatida del Barcelona. Él y Ter Stegen, con su doble atajada, absolutamente cruciales para este logro. También fue un excelente partido desde el pase, otro más, y aquí fue vital en el 1-0, porque él es el que pone el primer pase largo que termina en la asociación de Lewandowski y de Joao Félix.
Como Gundogan también es clave en ambos aspectos del juego, porque es clave defendiendo, es su labor, es un central, pero también es clave generando ventajas en ataque, como digo, mediante el pase, mediante un pase rompelíneas, mediante pases largos que encuentran muy bien a sus compañeros. Como Gundogan es bastante adaptable y bastante completo, pero aquí hay que considerar que es un central, entonces no debería repercutir tanto en el juego ofensivo como lo hace. Y encima es un central de 17 años, entonces simplemente es inexplicable lo de Cubarsí y creo que sigue demostrando un crecimiento prácticamente imparable. Y para finalizar este episodio voy a analizar el partido de Manchester United-Liverpool, Manchester United 4, Liverpool 3. Este partido lo veo como un partido en 3 etapas. En 3 partes, y no me refiero a la primera, la segunda y la prórroga, sino en 3 etapas anímicas. La primera etapa es el control de Liverpool. Fueron unos primeros minutos brillantes, muy muy buenos del United en ataque. Una oportunidad de Wan-Bissaka, que es una jugada genial de Mainoo. Otra oportunidad muy clara de Rashford. Fueron algunos de los highlights ofensivos de este punto. En defensa fue regular también, no fue demasiado bueno. Por ejemplo, Szoboszlai aprovechaba bastante el espacio que dejaba Wan-Bissaka cuando saltaba. El gol de McTominay también fue un highlight muy importante. Algo en lo que es especialista McTominay, que es irrumpiendo en el área, crashing the box, como le dicen ahí. Y bueno, las dinámicas del United que presentaba era un Dalot invertido, muy centralizado en la zona del pivote. Tuvo un muy buen partido Dalot, también me gustó bastante, sobre todo en la prórroga, anímicamente fue muy importante. Onana también casi siempre dividía el balón, casi siempre mandaba el balón en largo a Højlund y a McTominay, dos futbolistas que van muy bien por aire, entonces era una opción que explotaba mucho el United. En la primera parte el United esperaba más a la contra, no dirigió el partido y bueno, de hecho en todo el encuentro no dirigió el juego, dirigía algunas acciones y aprovechaba mucho algunas acciones, a la contra sobre todo, pero no dirigía la tónica y el ritmo del juego. Mainoo también, Kobbie Mainoo, rompiendo líneas, fue una dinámica del United en estos primeros minutos o en prácticamente todo el partido en el que participó. Mainoo rompe líneas y fue un partido muy interesante suyo. Me detengo también un poco en él, como digo, este episodio va mucho de estas exhibiciones o estos muy buenos partidos de los jóvenes. Mainoo fue genial desde la conducción, se liberaba de la presión de manera increíble, como decía de Musiala, era excelente saliendo de la presión. Solamente me parece que era muy impaciente para presionar también. Solía dejar muchos huecos en el centro del campo porque saltaba mucho o como digo, de manera un poco imprudente, a presionar al que tenía el balón y dejaba estos huecos. Era imprudente porque dejaba solo también a veces a su marca. Cuando estaban dos futbolistas, se comprometía mucho con uno, entonces la otra marca quedaba totalmente sola. Esto también es un poco empeorado por el sistema de Ten Hag o por las acciones, las actitudes de los futbolistas y las decisiones de Ten Hag. Pero las características que comento, excelente saliendo de la presión, excelente conduciendo, muy bueno desde el pase, con una visión interesante para el pase, y malo en estas coberturas, en saltar a la presión, en seguir a su marca. A mí me dejan bastante claro que no es un 8, que no es un 6 y que es un 8, que debería ser utilizado como eso, como un 8. En un doble pivote también quizá funcione si tiene un especialista defensivo a su lado, y en este caso no era así, no es McTominay un especialista defensivo. Entonces creo que eso es importante, utilizarlo como 8 o como 6 al lado de un Casemiro en su prime. Este Casemiro obviamente no. Las dinámicas de Liverpool fueron más interesantes porque era el Liverpool, el que buscaba el control del partido y el que imponía el ritmo del partido. McAllister y Endo bajaban y construían un cuadrado, una caja, con los dos centrales de Liverpool. Eran apoyos para construir, para salir jugando desde la base. Y también fijaban a los atacantes del United en la presión. Era muy importante esto cuando no estaban ellos, cuando no bajaban, lograban presionar bastante efectivo al portero y a los centrales de Liverpool. Entonces eran muy importantes. Laterales muy abiertos y muy arriba. De hecho, Luis Díaz se iba por dentro en algunas ocasiones, bastantes en el partido. Y Robertson se iba hacia la zona del extremo. Entonces muy abiertos y muy arriba. Szoboszlai al centro como enganche. Y era un planteamiento que generaba mucho movimiento entre líneas. Endo y McAllister generaban movimiento entre la primera y la segunda línea del United, y Díaz se movía mucho entre los defensores y entre el mediocampo.
en este 4-4-2 del United, que a veces cambiaba a 4-3-3 también. El Liverpool envolvía también al United. Cuando quería salir, le envolvía con Darwin, Díaz y Salah arriba, McAllister y Szoboszlai en la base y Endo como pivote único. Entonces esto hacía una cápsula, lo envolvía, como digo, al United, y por eso también buscaba mucho dividir el balón. Fue una muy buena primera parte de los dos porteros, sobre todo de Onana, en mi opinión. Y en esta etapa era todo control de Liverpool, todo presencia de Liverpool, era su partido y parecía que se iba a llevar el partido en los 90 minutos. Liverpool cambia drásticamente y constantemente de dibujo. A veces pasaba Gómez al centro, invertido, y Szoboszlai a la izquierda. También a veces cambiaban de lado McAllister y Szoboszlai. McAllister por derecha, a veces por izquierda. Estos cambios eran, como digo, constantes. Otra dinámica que vimos muy interesante de Liverpool fue lo importante que es Darwin Núñez, porque Darwin fue vital en el 1-1 con una asistencia y vital en el 1-2 con los rebotes que generó. Comentaba en un tweet y en un video que hice también en formato corto que los rebotes son oro en el área. Los rebotes son muy importantes en el área. Y este tipo de caos que generan los rebotes es la razón por la que él es el 9 perfecto de Klopp, o el 9 favorito y uno de los futbolistas favoritos en la alineación de Jürgen Klopp. Este remate de Darwin rebota, obviamente, pega en el palo y lo logra aprovechar Salah, que finalmente marca. Y esto es lo que yo decía justamente en ese video, que es muy importante un futbolista cuyo primer instinto es tirar, porque genera ese caos, genera esa desorganización y ese desorden de los futbolistas defensores para intentar cubrir primero a Darwin y después al otro futbolista que va a rematar. Entonces son sembrar el caos, plantar el caos en una zona tan clave y tan difícil de mantener muy ordenada como la defensa. La segunda mitad, en la segunda parte del partido, aumentó mucho más el ritmo y se abrió más también el encuentro. Las dinámicas de Liverpool en este punto era un Endo Gómez como doble pivote y McAllister arriba. Este fue un cambio que vimos en esta segunda mitad. El United también estaba bastante superado. Ya en este punto estaba dominando el Liverpool. El United se veía confundido y se veía también muy cansado. Le pesaba mucho el partido al United. Y esto hacía que en los últimos minutos el Liverpool pudiera transitar sin generar mucho peligro, pero tampoco le generaba nada al United. Y sin embargo, sin merecerlo el United, merecerlo entre comillas, porque esto no va de merecer, Antony forzaba la prórroga con un golazo. Y esto para mí marcaba el inicio del fin. Por eso me pareció un partido tan interesante, por estas tres facetas que comentaba, estas tres etapas. Aquí terminaba la primera etapa, que era el dominio de Liverpool, el control de Liverpool. Terminaba con esta acción, aquí lo identificaba. La segunda etapa le llamo el lapso del caos, que fue cuando el United se viene muy arriba y el Liverpool empieza a caer un poco. Tras un control total del Liverpool, el momentum y el estado anímico del United rompieron el partido absolutamente. Encerraba incluso a Liverpool y Rashford pudo haber sentenciado el partido literalmente en el último segundo del encuentro. Así de drástico fue el cambio y así de impactante hubiera sido la remontada del United en este punto, porque fue todo control hasta literalmente los últimos minutos y el último segundo, donde el Liverpool pudo haber quedado fuera. El United pudo haber remontado esta eliminatoria. Esto duró muy poco, este lapso de caos, y después llega la etapa 3, que es la etapa del surrealismo para mí. La etapa surrealista del partido. Un control muy nervioso, entre comillas, del Liverpool. El United recuperaba fácilmente por este control y este dominio con balón, el dominio de la posesión un poco confundido de Liverpool. Recuperaba fácilmente y también con bastante peligro el United. Aquí de hecho llega el 2-3 de Elliott. Cuando el United estaba presionando un poco más anímicamente a Liverpool, llega el 2-3 de Elliott con un muy buen remate también. Y después Ten Hag tira la táctica por la borda, así, por lo menos así parece, y vimos cosas muy pero muy peculiares, cosas muy raras que terminaron funcionando, es lo más raro de todo esto. Por eso es la etapa surreal, porque veíamos una pareja de centrales, Harry Maguire y Bruno Fernández, como pareja de centrales. A veces también era Dalot y Eriksen, los que fungían como el segundo central al lado de Maguire. Aunque también después veíamos a Maguire atacante, a Maguire dentro del área o cerca del área de Liverpool. Y Antony de lateral, incluso. O sea, llegamos a ver este Maguire Fernández de centrales con Antony de lateral.
y después en otras acciones a Maguire intentando encontrarle el remate. Como digo, absolutamente surrealista. Un golazo de Rashford es lo que da más vida aún al United. Se cuela entre los centrales y define a la perfección. Se cuela en la espalda de Van Dijk y define absolutamente genial. Muy buen gol. Y este gol, además del cansancio, es lo que termina por colapsar ahora sí a Liverpool. Garnacho, en mi opinión, florece en este tipo de caos, en este tipo de partidos rotos. Entonces, de hecho, termina asistiendo Garnacho. Fue un cierre de ensueño del partido, con esta etapa surrealista y un dominio anímico del United sobre Liverpool, que termina con el 4-3 en el minuto 120, en el último minuto. Una remontada gigantesca de antología por el nivel del rival, por la rivalidad también entre United y Liverpool, obviamente, el odio visceral incluso que existe entre las dos aficiones, y por el guión, o sea, por todo lo que englobaba este partido, todo lo que tuvo el partido, de goles en el último minuto, de cambios en el dominio y en la supremacía anímica, si se puede decir de esa forma, en el control anímico del partido. Y bueno, o sea, también por lo que decía de la etapa surrealista. O sea, de que le haya funcionado estas cosas a Ten Hag es increíble. Y bueno, finalmente así es como termina el partido. Y aquí es donde hago otra reflexión, ahora enfocada en el Liverpool. Y es que yo no sé si el Liverpool vaya a aguantar el cierre de temporada que se le avecina, que se viene. Me gustaría que el fin de la etapa de Klopp fuese más bonita. Me gustaría que se hubiera retirado con más títulos. Incluso que en lugar de la Europa League estuviera compitiendo en la Champions. Creo que sería un cierre digno de la reconstrucción que logró Klopp en esta institución. Pero me voy a atrever a decir que Liverpool no aguanta el cierre de temporada. Creo que no lo aguantará. No podrá soportar el ritmo tan alto y la exigencia en las dos competiciones, en la Europa League. Al inicio de la temporada, desde el inicio, les veía bastante fuertes. De hecho, pensaba que iban a ser segundos en la Premier League, pero sin la capacidad de ser campeones. Creo que el que está mejor posicionado para mí, incluso en este momento, es el Arsenal. Y es que creo que el City y el Arsenal simplemente son más equipo que este Liverpool. Como digo, es un equipo fuerte, un equipo que está en reconstrucción, sobre todo gracias a Klopp, pero está más balanceado los dos rivales. Están más balanceados City y Arsenal. Tienen también mayor rotación estos dos equipos. Una mayor rotación que no solamente es con futbolistas tan jóvenes, a los que creo que finalmente terminará pesándoles también algunos puntos de los partidos, y quizá también haya sido una de las razones por la que se colapsó anímicamente el equipo, por tener fuera a sus jerarcas y por tener dentro a futbolistas tan jóvenes. Como digo, creo que los otros tienen mayor rotación y los otros dos también benefician más a su talento diferencial y tienen disponible a su talento diferencial también. Creo que el Arsenal beneficia más con su planteamiento a Declan Rice, a Bukayo Saka y a Odegaard, y el City a De Bruyne y a Haaland, de lo que Liverpool puede hacer a veces a Salah o a Trent también cuando vuelva. Creo que simplemente no les potencian tanto como lo hace el City, el Arsenal o incluso el Bayern, que ponía de ejemplo con la nueva función de Kimmich, o bueno, regresar a la función de Kimmich como lateral derecho. Creo que por eso son mejor equipo. El Liverpool tuvo su periodo de florecimiento también, eso es algo muy importante y que creo que se ha comentado bastante poco. Tuvo su periodo de florecimiento, de punto más alto, anímicamente, físicamente y futbolísticamente, cuando los otros dos estaban mal. Cuando Arsenal, creo que Arsenal no estaba tan mal, pero City sí estaba mal, sin De Bruyne y a veces sin Stones. Pero ahora los otros dos comienzan a mejorar. City y Arsenal comienzan a mejorar y creo que simplemente no podrán competir con esto, porque no creo que el Liverpool tenga dentro de sí mismo, incluso cuando recupera a sus futbolistas más importantes como Trent, tenga dentro de sí mismo el poder competir una vez más, o sea, como decía, volver a florecer, porque simplemente los equipos son por estaciones y por temporadas. Los equipos van arriba y van abajo, entonces creo que el Liverpool ya alcanzó su pico más alto y los otros dos quizá todavía no. El City todavía no alcanza su pico más alto y creo que el Arsenal puede mantener este ritmo tan alto por más tiempo, por lo que comentaba. Creo que no aguantarán esta competencia, no podrán competir en general por la Premier League, y el desgaste entre las dos competiciones, la Europa League y la Premier, terminará costándoles bastante. Físicamente puede costarles también más en bajas, pero simplemente la carga y esta exigencia creo que será demasiada. Y además la Europa League en esta temporada es una especie de mini Champions, porque se ve bastante compleja. Tienes al Milan, a la Roma, al Benfica, al Leverkusen y al West Ham
para competir este título. Entonces no será como en otros años que sea una competición mucho más asequible, será de mucho desgaste y también con rivales muy difíciles. Enfrentarte a la Roma, al Leverkusen y se diga, o al West Ham, creo que sería también muy complejo para los de Klopp y podrá costarles más anímicamente y físicamente para desengancharse de la otra competición. Entonces simplemente no lo veo, no veo revivir este equipo, no creo que puedan competir, creo que no soportarán el final de temporada, como digo, aunque me gustaría verlo porque será una historia más, una historia épica más para Klopp. Entonces habrá que ver si lo logra, pero como digo, esa es mi opinión. Mi opinión es que no lo podrían hacer. Y aquí es donde termino el episodio, un análisis un poco más a detalle, más profundo que los que solía hacer, que los que hacían en los otros episodios, porque los partidos creo que lo ameritaban así, exhibiciones o partidos muy buenos, como digo, de jóvenes. Dejo aquí este episodio, puedes seguirme en mis redes también para escuchar bueno, conocer opiniones más cortas, más inmediatas como en Twitter, para ver estos videos de formato corto que he comentado, como es en TikTok y en Instagram. Puedes seguirme en todas como Novo Fútbol. Y bueno, la próxima semana igual otro episodio del podcast. Y en esta semana intentaré traer 2 videos más al canal. 2 videos separados, 2 videos que funcionan cada uno por sí mismo. Entonces, estar atento a eso en el canal. Si te gustó el video, dale like, suscríbete también al canal y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.